Hola a todos, ¿cómo están? Soy Fernanda Valiente y hoy les voy a mostrar cómo vamos a pintar unas flores muy simples con doble carga, que es algo que ustedes me pidieron mucho en este canal. Así que bueno, estén atentas, no se pierdan ninguno de los detalles, que vamos a lograr hacer unas flores muy lindas para que ustedes puedan decorar todo lo que quieran en sus casas, en objetos que puedan reciclar y donde tengan más ganas de jugar con los pinceles y con acrílicos. Ya saben, si les gusta, manito para arriba, suscríbanse a mi canal que pronto va a haber muchas novedades para ustedes. Vamos a comenzar de esta manera. Les voy a contar ahora cómo vamos a pintar estas flores tan sencillas y tan vistosas con doble carga para que puedan practicar con los colores y con los pinceles. Vamos a utilizar para este caso un pincel chato, angular, que es este que está acá, ¿sí? De fibra sintética, con buen filo, con muy buen filo. Y vamos a utilizar también un pincel redondito de fibra sintética. En este caso es un número 4, ¿sí? Y en este caso el angular es un número 6. Así que elijan ustedes el tamaño que a ustedes les guste de acuerdo a lo que quieran decorar. Vamos a primero emplear una hoja para practicar, una hoja negra. Puede ser una cartulina negra, y puse en mi bandeja varios colores. Con el pincel redondo y un poquito de blanco bien aguado, vamos a rápidamente hacer un boceto a mano alzada de la flor que nosotros vamos a querer pintar. Marcamos un centro con un poquito de agua y blanco. Vamos a también ir marcando los pétalos que van a componer esta flor. En algunos yo pongo 4, en otros 5. En este caso de esta flor voy a poner 5 pétalos. Ahí lo marqué. Creo que lo pueden llegar a ver. No lo marco muy fuerte, simplemente unos pequeños tracitos con blanco como para saber cómo voy a estructurar esta flor. Practiquen, practiquen, porque esto es muy sencillo, solo requiere que puedan ir trabajando en distintas hojas hasta que se suelten y lo puedan hacer en un objeto ya pintado, en un objeto decorativo, que puede ser madera, puede ser vidrio, etc. ¿Sí? Pero primero vamos a ir sobre las hojas. Vamos a cargar el pincel. En este caso yo voy a usar, en la parte más corta del pincel, voy a cargar violeta. Y del lado más largo voy a cargar fucsia o magenta. Y voy a comenzar a ir y venir con el pincel para que la carga se vaya distribuyendo a lo largo de las cerdas. Cargo de un lado, cargo del otro y sigo trabajando en la bandeja. Nuevamente violeta, nuevamente magenta, y voy a dar vuelta ahora y voy a dejar hacia afuera el color más claro y hacia adentro el más oscuro. Nuevamente volvemos. Una cosa muy importante en la doble carga es que el pincel esté muy bien cargado. Además, yo lo que voy a hacer es darle un poquito de luz a esta punta del lado del magenta, ¿sí? Vamos a poner ahí, cargamos un poquito de blanco y voy a nuevamente a trabajar el pincel. Esto es un truquito que a mí me gusta hacer para que tenga más brillo y más contraste la flor.
Voy a posicionar el pincel y voy a comenzar haciendo un movimiento de como si fuera abanicado. Yo estoy como abanicando el pétalo, ¿sí? Ahí. Por cada pétalo es una carga. Así que yo voy a continuar ahora pintando y después les cuento cómo vamos a seguir. Ya tenemos entonces toda la flor con nuestros pétalos pintados. Yo en algunos casos quiero iluminar. Entonces voy a volver a tocar la carga. En este caso voy a poner un poquito más de blanco en la punta del pincel. Y voy a iluminar un poco más y volver a darle luz a los pétalos. En las superficies que son como estas, tan absorbentes de papel, a veces tenemos que trabajar en 2 pasos las pinceladas. Fíjense cómo yo abanico y levanto. ¿Sí? Vuelvo a cargar violeta, toco un poquito de blanco, voy y vengo en la bandeja. Yo no camino por toda la bandeja, tengo un sector solamente de carga del pincel y en ese sector yo me manejo para realizar la carga de un lado y del otro. Fíjense cómo en la primera capa que di a la flor absorbió mucho, en esta segunda ya logramos colores mucho más vivos porque el papel ya quedó como impermeabilizado con la primera capa de acrílico. Miren cómo voy abanicando, voy despacito ahí y bajo. Vuelvo a cargar. Acuérdense, por cada pétalo es una carga. No traten de hacer más de un pétalo con la misma carga porque lo que va a pasar es que no quede bien el trazo, no quede bien la pincelada. Y por último, le doy una manito más al pétalo que nos falta. Miren ahí. Levanto. Fíjense qué buen filo que tiene este pincel que me permite, ¿no es cierto?, levantar la pincelada, levantar el pincel y que me quede perfecta la terminación del pétalo. Entonces ya terminé con el pincel angular. Vamos a lavarlo muy bien, no lo vamos a dejar en agua, lo lavamos contra el borde, vamos descargando toda la pintura. Acuérdense de no dejar nunca los pinceles en agua porque se deforman y se nos van a arruinar, no nos van a servir. Y descargamos todo el pincel. Y bueno, yo ahora con un poquito más de tiempo lo voy a terminar de lavar. Mientras tanto, les voy a contar, voy a poner un poquito de amarillo. Y con este amarillo y magenta que yo tenía desde el principio, voy a armar un rojo. Un color entre rojo y naranja. Mezclamos ahí. Y voy a trabajar el centro de esta flor. De esta manera, miren. El centro que habíamos marcado en un principio, vamos a, con golpecitos y el pincel redondo, irlo marcando. Vamos trabajando con golpecitos y toquecitos de color. Luego con amarillo voy a marcar un sector que puede ser un sector de luz
y trabajo húmedo sobre húmedo. Sin lavar el pincel, solo lo descargo en un papelito, voy al violeta y voy a trabajar también con golpecitos el centro de esta flor. Trabajo el centro, ahí. Voy a lavar el pincel y ahora con el lila que habíamos puesto en un comienzo, vamos a marcar unos pequeños pistilos en el exterior. Vamos a darle también a la parte interna un poquito de luz con el mismo lila. Lavamos el pincel, vamos a dejar secar muy bien y les voy a contar ahora cómo trabajamos unas hojas que vayan con esta flor tan vistosa. Yo pinté acá algunas hojas que les voy a contar cómo las hice. En el mismo pincel, el mismo que usé para los pétalos, cargué en el ángulo, en las fibras más cortas, verde, en el lado más largo, blanco, y trabajo de nuevo con la doble carga, con la pincelada en la bandeja. Cargo de nuevo, vuelvo otra vez y simplemente apoyo el pincel y voy a hacer, abanicando también estas hojitas tan sencillas. Giro, acuérdense que para hacer pintura decorativa ustedes tienen que estar cómodas. Apoyo el pincel, abanico y lo voy llevando hacia la punta. Ahí tenemos una. Vamos a hacer una más. Cargo nuevamente, como les conté. Giro la hoja. Apoyo el pincel. Abanico. Giro. Doy vuelta a la hoja. Vuelvo a cargar. Apoyo el pincel, abanico y voy hacia la punta. Como estas hojas van con colores claros y la hoja donde nosotros estamos pintando es negra o cartulina negra u hoja negra, vamos a dar una nueva pasadita de color para que se luzcan más. Miren cómo el pincel tiene que tener el filo adecuado, ¿no? Eso es súper importante para que no le fracase la técnica. Giramos, levantamos. Apoyo. Levanto. Bueno, ya las tenemos ahí. Ahora, con un pincel redondo, vamos a marcar unas sencillas nervaduras que también vamos a hacerlo mejor con un liner. Así ustedes pueden practicar. Se puede hacer con redondo, pero en este caso yo, miren, voy a usar un pincel liner que me va a dar un poco más de soltura al momento de realizar las nervaduras. Llevo la pintura a punto tinta con un poco más de agua. Y vamos a hacer unas nervaduritas muy sueltas.
Y ahora hago unos zarcillos para terminar mi flor básica con doble carga. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta técnica. Esta flor es muy simple. Las invito y los invito a todos a practicar, a decorar mucho y sobre todo a jugar con los colores que a ustedes más les gusten. Así que bueno, ya saben, manito para arriba, compartan mucho este tutorial, así pronto grabamos nuevos. Les mando un beso grande a todos. Fernanda Valiente desde Buenos Aires, Argentina.